También hay otro movimiento, sobre todo en Palacio, en torno al ministro de Educación. Esta mañana el presidente Castillo quiso darle su respaldo político a uno de los ministros cuestionados también por la oposición. Hablamos del ministro Carlos Gallardo, ministro de Educación. Hoy el presidente estuvo con el ministro de Educación en el patio de Palacio de Gobierno, firmando la ley aprobada por el Congreso que extiende el bachillerato automático para cientos de universitarios. Escucha cómo lo toma el ministro de Educación, porque el ministro de Educación aprovecha para decirle o para referirse a sus críticos y decirles que se sorprenden. La educación peruana es la peor del continente, que se sorprenden, como diciendo que me critican. Escucha esta declaración del ministro en Palacio de Gobierno, el ministro de Educación, así lo dijo esta mañana. Somos los últimos de América en retornar a las aulas, pero ¿acaso no somos los últimos? Durante décadas en la asignación presupuestal dirigida, orientada a la educación, ¿acaso no hemos sido los últimos en ese sentido? ¿Acaso no somos los últimos en sanidad escolar, en sanidad estudiantil, y nuestros escolares baten récords de anemia y desnutrición? ¿Qué se extrañan? ¿Qué se extrañan de esta situación, digamos, penosa, trágica, dramática? Si durante décadas no se ha hecho absolutamente lo que se tenía que hacer. A ver, Santiago, nuevamente, se sorprende cuando uno piensa que una autoridad tendría más bien que, ya conociendo el diagnóstico de un sector, no justificar de repente los malos pasos o las situaciones que son hoy por hoy problemáticas con lo que se ha hecho mal. Sabemos que estamos evidentemente rezagados en cuanto a la educación si nos comparamos con otros países, y por eso, por ejemplo, desde aquí ejercemos insistencia sobre el regreso a clases para que la educación sea mejor, para que precisamente también haya preocupación en cuanto a evaluar los aprendizajes de estos 2 años de los niños. Pero decir, bueno, todo siempre ha estado mal, así que ahora vamos a seguir peor, no encuentro allí de pronto algo constructivo en el mensaje. Exacto, y ese es el problema, Fátima. Tenemos a un ministro de Educación que nos da el diagnóstico más terrorífico, digamos, de nuestro sector de educación, que nos dice que todo está mal, pero lo que necesitamos quizá es una autoridad más bien que plantee las soluciones, que plantee la ruta para cambiar esta dura realidad de la educación pública en el Perú. Y esto lo hace el ministro no gratis, porque estábamos en un evento, o era un evento de educación universitaria, y el ministro quiere hablar sobre la educación básica, que es precisamente el sector de la educación básica. Hablamos de primaria y secundaria, inicial, primaria y secundaria, que es precisamente el tema que le está generando problemas. Escuchamos hace un instante que la Fiscalía abre una investigación por la presunta filtración de pruebas en esta evaluación docente. Este problema termina afectando políticamente al ministro, y el ministro utiliza este evento para poder defenderse, diciendo por qué se sorprenden, de qué se extrañan. En la misma medida, Fátima, el presidente Castillo quiso seguirle un poco la línea al ministro y dijo algo muy parecido. Escuchemos lo que declaró el presidente Castillo. ¿Acaso antes de la pandemia tenían internet las instituciones educativas, las universidades? ¿Acaso antes de la pandemia era color de rosa en el marco educativo? ¿Acaso no habían crisis? ¿Acaso los rectores hablaban otro lenguaje antes de la pandemia? Nos preparamos para retornar a las clases presenciales, señor ministro, en marzo de 2022 al 100%. Para ello se está afinando el protocolo sanitario a fin de que las escuelas sean un espacio seguro para docentes, personal administrativo y estudiantes ante el COVID-19. Como muestra de este compromiso, hemos elevado el presupuesto del sector de educación para el año 2022 en más de 2.600 millones de soles para garantizar el retorno a la presencialidad, el desarrollo profesional, docente y la innovación tecnológica. Queda en manos de las universidades impulsar la investigación, y por eso estamos acá. Vamos a darle presupuesto para las universidades para emprender la verdadera investigación.
Nuevamente, a ver, Santiago, el diagnóstico de una educación que carece de elevados estándares de calidad en nuestro país, ya lo sabemos, es lamentable y por ello se insiste en que cada día se mejore. Pero justificar o simplemente hablar de cuán peor estábamos antes y no promover un regreso a clases incluso seguro, obviamente, este año y seguir lamentándonos sobre lo mismo, no le encuentro por lo menos demasiado sentido. La experiencia internacional indica que podríamos también estar en clases ahora mismo, por lo menos en un porcentaje mayor en el que tenemos. Y este anuncio de que en marzo el 100%, ya sabemos que si no se ha aclarado, por lo menos probablemente se aclarará en las próximas horas y sería que a julio del 2022 estaremos al 100% o al 99%. Pero ¿qué hay de las instituciones educativas que sí pueden recibir y que no se han abierto y que lamentablemente están permitiendo que egresen niños con una educación que no es la que se requiere? Tendríamos que hacer cosas ahora, sobre todo si hay también, digamos, la intención de que los niños regresen a clases. Podríamos ir mejorando la educación ya mismo y no esperar al próximo año o que pasen 10 o 20 años más. Así es, Fátima, teníamos primero un compromiso fáctico del presidente de aumentar podríamos hablar de un hecho concreto, que es que se aumente el presupuesto para el sector educación. Esto es algo que está en el marco de la discusión del presupuesto y esto se ha hecho para el próximo año. Veremos si el Congreso termina aprobando la ley de presupuesto. Es una discusión que también se va a iniciar, Fátima, pero veíamos este primer inicio de declaración del presidente Castillo cayendo en eso, cayendo en el diagnóstico fatídico, en que todo está mal, cuando lo que se le exige quizá es que empiece a mostrar las rutas hacia dónde vamos a llegar con los resultados que plantea su gobierno. Una situación también difícil la de educación. Yo quería mostrarte esto porque hay una especie de respaldo del presidente Castillo a este ministro, que es otro ministro cuestionado. Es un ministro donde, o en un sector educación donde ya se ha iniciado un trámite para la interpelación a su titular. Esto tiene que verse en el Congreso. Todavía puede durar 3 semanas este proceso interpelatorio, pero sería un ministro más cuestionado por los opositores políticos del presidente Castillo. Entonces, en ese contexto se enmarca la actividad oficial de hoy, Fátima. Precisamente, y cuando hablamos de la calidad en la educación, hablamos también de la calidad docente, ¿no? De que hayan profesores preparados que puedan elevar el nivel también educativo de quienes están yendo a aprender a clases. Y en el marco de esto, pues, como lo sabes también y lo saben todos los que nos están viendo, hubo una denuncia de filtración de los exámenes para nombramiento docente de hace 2 fines de semana. La Fiscalía ahora mismo, y ese es un tuit de hace un par de minutos casi, Santiago, el Ministerio Público anuncia que se está realizando ahora mismo una diligencia de exhibición e incautación de documentos en el Ministerio de Educación. Es más, lo que señalan aquí es que en el marco de investigación contra los que resultan responsables de estos posibles actos de procesos de corrupción en el proceso de nombramiento docente 2021, el fiscal Reinaldo Avia, de también la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, en la especialidad de corrupción de funcionarios, a cargo de la diligencia, investiga la filtración del examen de nombramiento denunciado públicamente. Entre la documentación requerida se encuentra la relación de los funcionarios y servidores que tuvieron acceso a todas las etapas de preparación del examen, así como la relación de las personas que tenían a su cargo la custodia de los exámenes. Eso es muy importante, Santiago. Además, agregan aquí que el fiscal ha requerido acceso a los servidores del Minedu y correos electrónicos de quienes elaboraron la prueba, así como otros archivos digitales y la relación de ingresos y salidas a las áreas vinculadas al proceso de evaluación docente. Porque como en todo examen de admisión, está bajo 7 llaves, se supone, cada una de las pruebas que se puedan realizar. Y será importante, recogiendo estos equipos electrónicos, llámese celulares, computadoras, para hacer la revisión, evidentemente, de dónde es que empieza a salir el examen. Ojo que hay también algunos equipos que se utilizan a nivel de investigación para recuperar también exámenes, me refiero a mensajes borrados, para poder hallar por allí algún indicio, evidentemente, de lo que se está buscando, Santiago. Así que eso también es lo que enfrenta ahora mismo el Ministerio de Educación. Para poner un poco en contexto esta noticia, Fátima, esta información de último minuto que cuentas, la Fiscalía abre una investigación contra quienes resultan
resulten responsables de haber filtrado presuntamente los resultados de este examen, de esta evaluación que se hace para postular, para acceder a la carrera magisterial. Este es un examen que tuvo lugar el 13 de noviembre, el fin de semana pasado. Es un examen sobre el que el ministro Carlos Gallardo había mostrado algunas dudas. Él decía, hay maestros que siguen dando exámenes y creo que tenemos que nombrarlos, designarlos y no necesariamente someterlos a este vía crucis de los exámenes. En ese contexto, Fátima, se empiezan a dar denuncias de por lo menos en 3 locales, 3 de 700 locales. El número de maestros, 250.000 maestros son los que toman este examen en todo el país. Y se señala que hubo una filtración a través de WhatsApp. Esta filtración pudo haber afectado a un buen número de profesores que daban este examen, pero la duda era si por esta filtración, presunta todavía, no confirmada por órganos de justicia, si por eso, por ese hecho, se podía suspender toda la prueba, toda la evaluación docente del 13 de noviembre. Eso todavía no se estaba decidiendo y el ministro había dicho que de ninguna manera se iba a seguir adelante con este proceso, pero esta investigación empieza a cambiar las cosas, empieza a cambiar un poco el escenario, Fátima, porque finalmente lo que tenemos es información que recogerán del ministerio para poder finalmente empezar este proceso de indagación en contra del ministro o en contra de la gestión del Minedu en este momento, Fátima. Sí, Santiago, un hecho sin duda preocupante, porque hay un perjuicio no solo exactamente para, digamos, no tener a los docentes calificados en cuanto hayan podido copiarse, no tener este examen, digamos, con anticipación a la prueba, sino que también hay un perjuicio económico, por tanto, que es una inversión para el Estado realizar este tipo de evaluaciones. Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.